Bueno, Romina, a ver, esperen. Ahí está. Bueno, justo. Bueno, ya estamos grabando. Muchas gracias a todos por estar participando de este webinar. Estamos muy contentos en DevOps Latam por contar con una personalidad como Romina, tan ampliamente formada en lo que es lo que es la economía, las relaciones internacionales, lo que es el comercio exterior, ¿no? Romina es licenciada en economía. Y tiene amplios estudios en distintas universidades del mundo. ¿No es así, Romina? Este, Más o es menos. muy humilde, Romina, pero bueno, estamos muy contentos de tener aquí con ella la posibilidad de poder tener este intercambio de conocimientos, y les agradezco a todos por estar aquí atendiendo a este webinar, ¿sí? Te voy a dejar ya, Romina, para que puedas empezar. Sé que estás como muy ocupada, así que nada, encantado de tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Germán, por la presentación. Gracias a DevOps Latam por la invitación y a todos ustedes por estar acá sumándose en este webinar. Ahí estoy cargando la presentación. Vamos a hablar sobre cómo exportar servicios tecnológicos desde América Latina. Somos pocos y me parece que está bueno que si quieren puedan levantar la mano durante la presentación, por si quieren hacer alguna pregunta, y si no, igualmente al final pienso dejar un espacio para las consultas que tengan. ¿Sí? Ahí se está cargando. ¿Me confirman si la están viendo? Ahí se está viendo. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a tocar algunos temas. Esto es como una introducción, gracias ahí por las respuestas. Esto es como una introducción sobre qué cuestiones deberíamos tener en cuenta a la hora de exportar servicios tecnológicos. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a comentar es por qué vale la pena exportar. Creo que es importante tener en cuenta cuáles son las razones que nos pueden motivar a exportar. Hay muchas, pero hay algunas que creo que pueden ser comunes a muchas empresas de la región. Entonces, me parece que es importante comenzar por esto. Luego, pensar, bueno, cuando una empresa se propone exportar, tiene que evaluar si está preparada para hacerlo y qué es lo más probable es que la respuesta sea no y que haya que trabajar sobre algunos aspectos. Entonces, bueno, cómo darnos cuenta sobre cuáles son los aspectos en los cuales tenemos que avanzar. Después, cómo seleccionar los mercados. Sí, muchas veces las empresas cuando quieren exportar saben que quieren vender al exterior porque hay oportunidades, pero no saben bien a qué mercados ir. O por ahí quieren ir a varios mercados, pero no saben por cuál empezar. Entonces, vamos a hablar de alguna serie de criterios para evaluar distintos mercados. Y después, por último, algunas cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. Si esto es una charla introductoria, como se pueden imaginar, todos estos temas dan para conversar mucho más, pero el objetivo del encuentro de hoy es brindarles así algunas herramientas como disparadores de todo este proceso. ¿Sí? Bueno, lo primero que nos podemos preguntar es por qué vale la pena exportar. ¿Sí? O sea, a veces la gente se pregunta si vale la pena. Yo creo que sí vale la pena exportar. O sea, internacionalizar una empresa lleva tiempo y requiere inversión, pero vale la pena, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante considerar esto? Bueno, en primer lugar, porque el mercado está afuera. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el tamaño que tiene el mercado de cualquier país latinoamericano, incluso Brasil o México, que son los más grandes, es una porción muy pequeña del mercado mundial. ¿Sí? O sea, América Latina representa alrededor del 7% del producto mundial. ¿Sí? Es realmente muy pequeñito. Entonces, si estamos mirando nada más que el mercado regional o incluso mercado nacional, ¿sí? O sea, países como Argentina o como Colombia son menos del 1% del producto mundial, menos del 1% de la población. Entonces, si solamente miramos al mercado nacional, estamos dejando de lado al 99% de las oportunidades. Entonces, claramente tenemos que pensar, no es por desmerecer el mercado nacional, pero claramente hay un mercado enorme esperándonos afuera y tenemos que salir a aprovechar. ¿Sí? En segundo lugar, vender a diferentes mercados nos permite diversificar riesgos.
¿sí? Y en países, bueno, ni hablar de la volatilidad macroeconómica que tiene Argentina, pero incluso también otros países de América Latina, suelen tener mayores riesgos de carácter económico, de carácter político, social, etcétera, que otros mercados. Entonces, es una buena manera tener, digamos, no poner todos los huevos en la misma canasta. El vender a diferentes mercados nos permite diversificar el negocio y que cuando en un mercado particular hay algún problema, porque por ejemplo ese país está en crisis, sin crisis económica, bueno, tenemos otros mercados que están teniendo un mejor desempeño y que nos van a servir para cubrirnos en ese sentido. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, el año pasado, la pandemia, bueno, fue un hecho muy particular, pero América Latina fue una de las regiones más afectadas. Entonces, una empresa que tenía mercados diversificados y que vendía a distintos países del mundo, tal vez tuvo un mejor desempeño que aquellas que solo vivían del mercado interno o solamente del mercado latinoamericano, ¿no? También exportar nos obliga a ser más competitivos, a innovar, a tratar de ofrecer algo diferenciado, porque vamos a estar compitiendo en el mundo con los mejores del mundo, ¿sí? Entonces vamos a estar compitiendo con empresas de todos los de diferentes países. Entonces, para poder diferenciarnos vamos a tener que ofrecer un servicio de calidad, ¿sí? Entonces se genera como este círculo vicioso, círculo virtuoso de la competitividad, ¿sí? En el cual tenemos que esforzarnos por ser más competitivos para poder exportar, pero eso a su vez nos vuelve más competitivos en el mercado interno, ¿sí? O sea, vamos a estar jugando en las grandes ligas, midiéndonos al lado de las mejores empresas, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que el mercado mundial, o sea, no solamente es grande, sino que hay mercados que son muchísimo más dinámicos que Latinoamérica, entonces, o que nuestros propios países. Entonces, hay que pensar que hay muchísimas oportunidades que se están generando en el escenario internacional, países que crecen mucho más rápido, países que están desarrollando ciertos sectores, pensando particularmente en el caso de los servicios tecnológicos. La pandemia aceleró la transformación digital de la economía en todo el mundo. Entonces hay necesidades de distintos servicios tecnológicos en numerosos países, en empresas grandes, en empresas pequeñas, y hay que ir a aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Y a la vez hay algunos aspectos que tiene América Latina, sí, algunas ventajas que nos van a poder servir para aprovechar ese tipo de cosas, ¿sí? Sobre eso voy a volver dentro de un ratito, ¿sí? Bueno. En primer lugar, tenemos que pensar que cuando hablamos de internacionalizar nuestros servicios, ¿sí? Ya no solo de exportar, ¿no? Sino hablemos de internacionalizar los servicios, lo podemos hacer de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que exporta software, servicios de informática, lo puede hacer a través de Internet, ¿sí? O sea, estando el prestador del servicio, que acá es el muñequito que está en verde oscuro en un país, y el consumidor, que es el que está más clarito, en otro país, y lo que viaja de un país al otro es el servicio, ¿sí? Entonces, en ese caso, es una de las formas más sencillas de prestar un servicio al exterior, lo podemos hacer, ¿sí? Directamente a través de Internet. Ahora, hay otras formas de exportar un servicio, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que el cliente viaje a nuestro país para, por ejemplo, aprender cómo se utiliza ese software, que le demos una capacitación en nuestras oficinas, ¿sí? Al cliente que viene del exterior. Y eso también es exportar un servicio, ¿sí? Se pasa ya que según la legislación de cada país y la normativa impositiva puede llegar a ser considerado una exportación, pero acá no lo pensemos como la definición legal, sino como la forma en la cual nuestro servicio llega al cliente externo, ¿sí? Otra posibilidad, por ejemplo, es al revés, que lo que sería acá el modo 4, ¿no? Que mandemos a una persona al otro país para que provea el servicio ahí. Entonces puede ser que viajemos nosotros o que mandemos a un empleado de la empresa. Perdón, hay alguien con el... ahí está. Había un micrófono abierto que hacía mucho ruido, perdón. Puede ser que, por ejemplo, tengamos que viajar al exterior o mandemos a un empleado de la empresa al otro país para que preste el servicio en aquel lugar, ¿sí? Entonces, esto es típico en el caso de los servicios de software, que uno vende el software, pero después manda a alguien para la implementación del sistema en otro país o para que capaciten, o sea, los empleados de la empresa que compró este software para que aprendan a usarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces las exportaciones,
combinan distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, esto de la prestación a través de Internet y el viaje de una persona para su implementación, ¿sí? Otra manera es lo que se conoce como el modo 3, que es abrir una filial en el otro país, ¿sí? O sea, muchas veces por cuestiones regulatorias, ¿sí? Por ejemplo, hay países como Brasil en los cuales es muy común que nos exijan tener una oficina local para prestar un servicio, ¿sí? O porque al cliente le interesa, o sea, le gusta tener un representante ahí local con quien tratar, o porque por una cuestión impositiva nos conviene radicarnos en el otro país, pero esto también puede ser común que nos queramos internacionalizar mediante una inversión en otro país. Entonces, esto obviamente requiere muchos más recursos y es una estrategia de más largo plazo, que tal vez prestar un servicio solamente a través de Internet, pero es una forma de internacionalización posible, ¿sí? Y otra manera que podemos considerar de cómo nuestro servicio puede llegar al exterior tiene que ver con los servicios que están incorporados en los bienes, ¿sí? O sea, en productos físicos. Entonces, por ejemplo, una aplicación que se comercializa, vieron que cuando uno compra un celular, el celular ya tiene algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, una de esas aplicaciones que ya viene en el teléfono, ¿sí? En el sistema operativo o algún otro software, también eso es una forma de internacionalizar nuestros servicios. En ese caso no nos vamos a estar encargando nosotros directamente, sino que el que se va a ocupar de todo el proceso es el que comercializa el bien, ¿sí? Pero es una forma indirecta mediante la cual podemos hacer que nuestro servicio llegue al exterior, ¿sí? Es importante esta distinción conceptual de las distintas maneras que tenemos de llevar un servicio al exterior, porque van a estar afectadas por distintos tipos de regulaciones, porque van a requerir diferentes estrategias, ¿sí? de marketing, de planificación, van a necesitar distintos recursos financieros, ¿sí? Distintos recursos en materia de capital humano a la hora de pensar la estrategia, ¿sí? Entonces es importante que tengamos presentes todas estas maneras y que veamos cuál es la más adecuada para internacionalizarnos, y muchas veces vamos a ver que necesitamos una combinación de estrategias, o también puede ser que en algún caso nos convenga una y en otro caso nos convenga otra, dependiendo, por ejemplo, de las características del mercado, de las exigencias del consumidor, de la regulación, etcétera, ¿sí? Si tienen alguna consulta, vayan levantando la mano, si no, no hay ningún problema. Entonces, supongamos que ya los convencí de que vale la pena exportar, ¿sí? Supongo que si están en este webinar es porque tienen algún interés o se creen que vale la pena, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si estamos listos para exportar, ¿sí? O sea, ¿para qué nos vamos a preguntar si estamos listos? Bueno, con el objetivo de identificar aquellas cuestiones internas y externas a la empresa que nos van a servir, o sea, que nos ayudan a internacionalizarnos, y aquellas en las cuales estamos más flojos y tenemos que corregir, ¿sí? O si es una cuestión interna, pero si es una cuestión externa, bueno, ahí puede ser que haya algo negativo, si sería una amenaza del entorno que no podemos controlar, que nos va a impactar negativamente, entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer ante esas circunstancias, ¿sí? Esto básicamente es lo que en Argentina llamamos una matriz FODA y en Colombia llaman matriz DOFA, es exactamente lo mismo, solo cambia el orden de las letras, pero tiene que ver con esto, con identificar, o sea, los factores internos a la empresa, que son las fortalezas y debilidades, dependiendo si son positivos o negativos, y también los impactos positivos y negativos del entorno, ¿sí? O sea, las oportunidades y las amenazas, y en función de eso ver cuál va a ser la estrategia de internacionalización de la empresa, ¿sí? Esto, el diseño de la matriz depende mucho de las características de la empresa, de las características del servicio que esté ofreciendo, y también del mercado en el cual se quiera internacionalizar y del momento en el tiempo. Entonces, yo lo que les voy a proponer ahora son algunos elementos que nos van a servir a nosotros para hacer un autodiagnóstico y ver en qué situación está parada, en qué lugar está parada la empresa. Ay, perdón, hay un micrófono abierto, no sé si se puede silenciar. Creo que ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de estos aspectos que nos podemos preguntar? Bueno, en primer lugar, algo que podemos mirar es si tenemos experiencia fuera del mercado natural. ¿Qué es esto del mercado natural? Bueno, el mercado donde están nuestros clientes habituales. Puede ser la ciudad en la que estamos, el sector al cual le vendemos. Entonces, por ejemplo, en las empresas, no sé, una empresa que hace
software para instituciones educativas, ¿sí? O sea, su mercado natural es el de las instituciones educativas. ¿Qué van a hacer las instituciones educativas de ese, por ahí del, no sé, del país en el cual está o de la ciudad en la cual opera? Entonces, esa empresa, por ejemplo, ¿tiene experiencia vendiéndole a un tipo de cliente distinto, por ejemplo, a las instituciones educativas de otra ciudad o a otro tipo de instituciones que no sean instituciones educativas, no sé, que sean, por ejemplo, si se le vende a universidades? ¿Tiene, por ejemplo, experiencia en otro tipo de instituciones de capacitación, tal vez no formales? ¿Sí? ¿Por qué les pregunto esto, ¿no? O sea, no es que obligatoriamente tenemos que pasar por otro mercado, pero a veces está bueno pensar cómo nos fue cuando tratamos de apuntar a un cliente diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque en general vender a un cliente distinto, ya sea porque está en otro país o porque pertenece a otro sector, requiere algún tipo de adaptación del servicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tal vez si son instituciones de otra ciudad, hay alguna regulación que es diferente, que hay que cumplir, o en ese lugar los clientes tienen un perfil distinto, o por ahí, o sea, las empresas no es lo mismo la necesidad que tiene, o sea, una universidad que lo que puede tener un instituto de capacitación que simplemente dicta cursos cortos. Entonces, responder a las necesidades de distintos clientes nos va dando el ejercicio de adaptar la oferta, y esto es algo que indudablemente vamos a tener que hacer cuando vayamos al mercado externo, ¿sí? También es importante ver cómo está la empresa respecto de otras que ya se internacionalizaron. Entonces, seguramente, y sobre todo en un sector como el de servicios tecnológicos, seguramente conocen ustedes otras empresas que se internacionalizaron. Entonces, está bueno si uno tiene la posibilidad de hablar con alguien de esas empresas, o si no, de estudiar el caso de alguna manera. Bueno, ¿qué hizo esa empresa, no? ¿Qué tiene esa empresa que nosotros no tenemos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos en común? ¿Cómo usaron eso que tenemos en común a su favor en el proceso de internacionalización? ¿Lo podemos hacer nosotros también? ¿Sí? O sea, ¿qué pasos siguieron? Es importante ver tanto las cosas que hicieron bien como aquellos errores que cometieron para no cometer los mismos, ¿sí? Entonces es muy importante analizar la experiencia de otros que ya lo hicieron. Y esto, en este sentido, o sea, se pueden aprovechar, por ejemplo, los entornos que brindan los clústeres o las cámaras sectoriales, que dicen en Colombia las asociaciones gremiales del sector, para poder identificar a otras empresas con casos que nos puedan servir como lección, ¿sí? También es fundamental ver qué es lo que define la competitividad de la empresa en el mercado interno y analizar si eso mismo que nos hace competitivos nos va a servir en el mercado externo, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que en el mercado interno son súper famosas, que tienen una reputación construida, pero en el resto del mundo no las conoce nadie. Entonces, tal vez en el mercado interno tienen una posición de mercado de liderazgo, pero y venden, por ejemplo, a un precio más alto, porque son reconocidas como un sinónimo de un servicio tecnológico de determinada calidad, pero si van al resto del mundo, digamos, esa reputación tal vez no les va a servir, o no les va a servir tanto, van a tener que construirla, entonces va a requerir acciones diferentes, ¿sí? Es así. En el mercado interno, por ejemplo, ustedes le venden software a las entidades públicas, ¿sí? Bueno, ahí van a tener que pensar una estrategia distinta, porque es posible que las entidades públicas de otros países, por ejemplo, tengan preferencias para sus productores, para sus proveedores locales, y que cuando va una empresa de otro país, ¿sí?, no se aplican las mismas características, las mismas condiciones, o que directamente no pueda participar, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que hay que plantearse para ver. No significa obviamente que uno no lo pueda hacer, sino cómo uno tiene que replantearse esa estrategia. También es fundamental saber si tenemos la capacidad de responder a un aumento de la demanda que nos generen las exportaciones. Si de pronto conseguimos un cliente importante en el exterior y nos pide un servicio que no estamos en condiciones de dar porque no tenemos, por ejemplo, los recursos humanos necesarios para eso, vamos a tener un gran problema. Entonces es importante saber hasta dónde vamos a estar preparados para poder prestar ese servicio, ¿sí? También tener en cuenta si tenemos los recursos humanos especializados en temas de comercio internacional, o sea, por ejemplo, o los podemos conseguir o nos podemos asesorar, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, de protección de la propiedad intelectual, o de gestión de los contratos internacionales, en temas tributarios, ¿sí? Entonces es importante tal vez consultar, por ejemplo, con un abogado, con un contador que se especialice en estos temas, que no es cualquier contador o cualquier abogado, ¿sí? También
el financiamiento, internacionalizarse requiere inversión, entonces es importante saber si uno cuenta con esos recursos o si los puede conseguir de alguna manera, ¿sí? También es muy común que las distintas instituciones instituciones públicas o algunas instituciones, asociaciones gremiales, tengan instrumentos de promoción que podamos utilizar para beneficiarnos a la hora de internacionalizarnos. Entonces, por ejemplo, en Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, ¿sí? En Colombia, ProColombia, ¿sí? Y a la vez instituciones subnacionales suelen tener distintos tipos de herramientas que tal vez nos puedan servir dependiendo del momento y las características de la empresa. Puede ser que haya alguna herramienta que nos sirva en ese sentido. Y también cuando queremos, por ejemplo, invertir en el exterior porque queremos abrir una filial, también tenemos que ver qué alternativas ofrecen las agencias de promoción de inversiones del país de destino. Entonces, por ejemplo, si vamos a ir a abrir una oficina en Uruguay, podemos ver qué es lo que nos ofrece Uruguay 21, que seguramente, de hecho es el caso de Uruguay, en el cual hay beneficios impositivos, hay todo un proceso de acompañamiento para el inversor que brinda esta agencia, entonces vamos a poder utilizarlo en ese favor. ¿Sí? O sea, todo esto tiene que ver con cuestiones internas, ya en el caso de la promoción, cuestiones externas y otras cosas que tenemos que pensar, bueno, cuáles son los factores que no podemos controlar, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, por ejemplo, algunas cuestiones que podemos considerar es, no sé, por ejemplo, el uso horario, ¿sí? El uso horario no lo podemos cambiar, estamos donde estamos. Lo que sí podemos pensar es, por ejemplo, si nos conviene ubicarnos en otro país para utilizar un uso horario más favorable al mercado al cual estamos destinándonos, ¿sí? Horacio, si me dejaste, respondo dentro de un ratito con respecto a eso, ¿sí? Pero lo voy a tener en cuenta, sí, pero viene por ahí más a algo que vamos a ver en un rato. Bueno, una vez que hicimos el diagnóstico, sabemos cómo estamos, estuvimos pensando cómo aprovechar nuestras fortalezas, cómo mitigar nuestras debilidades, qué hacer con el entorno externo, y en el momento de definir en qué mercado nos vamos a internacionalizar. ¿Sí? En realidad esto es un trabajo, digamos, es un poco un ida y vuelta, porque una vez que uno define el mercado también tiene que volver a la matriz y ver cómo se ajusta para ese mercado determinado, ¿no? Pero a la hora de seleccionar el país de destino, tenemos dos formas de seleccionarlo, ¿sí? En primer lugar, es buscar los mercados donde está nuestro tipo de cliente. Entonces, por ejemplo, una empresa de software que hace software no sé, para la industria petrolera. Bueno, una empresa colombiana que hace software para la industria petrolera. ¿A qué países va a ir? Y bueno, una forma que puede tener de seleccionar mercados es, bueno, ver en qué países tenemos empresas de la industria petrolera que puedan llegar a demandar esos servicios. Entonces, tal vez, o sea, piensen en ir a Ecuador, ¿sí? No van a pensar en ir a Uruguay, ¿sí? Pero puede ir por ese lado, ¿no? O sea, yo sé cuál es mi cliente y veo en qué países hay clientes con ese perfil. Otra posibilidad es elegir un mercado y ver cómo es el cliente en ese mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa que hace software de gestión. Bueno, me interesa ir al mercado mexicano porque México es un mercado muy grande, que es muy atractivo, entonces me interesa ese mercado. Bueno, entonces lo que hay que hacer es ver cómo es el cliente del software de gestión en México, que no necesariamente es igual al de Argentina o al de Colombia o al de Perú. Entonces, por ejemplo, en el caso del software de gestión, es un tipo de software que se puede utilizar en muchos sectores diferentes. Entonces, es importante analizarlo para ver, por ejemplo, cuáles son los perfiles de las empresas que demandan ese software en México, probablemente sean diferentes a lo que lo demandan en el mercado local, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ya sea si buscamos dónde está el cliente o si elegimos un mercado y nos fijamos cómo es el cliente, cualquiera de los dos casos va a haber que hacerle adaptaciones al servicio, ¿sí? El servicio es, en general, no lo vamos a poder comercializar de la misma manera que lo comercializamos en el mercado externo. Sí, vamos a tener que adaptarlo por cuestiones de las preferencias del consumidor, por cuestiones regulatorias, por cuestiones culturales, ¿sí? O sea, hay muchísimos elementos que vamos a tener que considerar. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, el entorno
el contexto, ¿sí? El contexto macroeconómico, político, social, ya vamos a tener que tener en cuenta eso, por ejemplo, a la hora de definir el precio, a la hora de pensar de proyectar, ¿sí? O sea, cuando estamos eligiendo el mercado, ¿no? De ver cuál puede ser la rentabilidad esperada en distintos mercados, las condiciones de competencia, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es el grado de competencia no solamente en este sector, sino cuáles son los posibles nuevos competidores que puedan entrar en el mercado? ¿Cuál es digamos, la oferta de los bienes sustitutos o complementarios o servicios sustitutos o complementarios que hay en ese mercado? ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos aplicaciones para celulares, tenemos que ver qué pasa en el mercado de celulares en ese país. ¿Sí? Entonces, en función de cómo sea eso, vamos a tener alguna idea de cuál puede llegar a ser nuestro mercado, cómo puede evolucionar. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil del consumidor? ¿Sí? O sea, los consumidores no pueden ser personas físicas, pueden ser organizaciones, bueno, cuáles son las características de esas personas o esas organizaciones, qué diferencias tienen con el mercado en el cual estamos, ¿sí? Tener en cuenta las cuestiones culturales, ¿sí? En general es mucho más fácil vender servicios a países que tienen una cultura similar, pero no nos tenemos que dejar engañar. Por ejemplo, siempre tenemos la tentación de pensar que, bueno, América Latina, sobre todo Hispanoamérica, bueno, como todos hablamos español y estamos en la misma región, somos iguales. Y no es así. Hay diferencias relevantes, hay diferencias culturales, hay diferencias en la forma de hacer negocios, incluso hay sutilezas idiomáticas que pueden generar diferencias. Entonces, por ejemplo, si hacemos software, vamos a tener que localizarlo para esos mercados específicos, ¿sí? Ciertas palabras va a haber que traducirlas, por ejemplo, y con traducirlo me refiero a traducirlo del colombiano al peruano, ¿sí? O del argentino al mexicano. Siempre, o sea, es español, pero con sus variantes, ¿no? Cuestiones también de la forma de hacer negocios. Entonces, siempre es más fácil obviamente siempre va a ser más fácil en ese sentido hacer negocios con Latinoamérica que con Asia, pero no tenemos que subestimar las diferencias que puedan existir, ¿sí? También el horario, por ahí no tanto para el software, pero sí para los servicios de informática, todo lo que requiera interacción en tiempo real, ¿sí? En general, funciona mucho mejor en países con los cuales uno tenga un horario similar. Entonces, en ese sentido, en América Latina tenemos una ventaja muy grande, y es que al ser un continente que va de norte a sur, y no de este a oeste, como puede ser en el caso de Europa, de Asia, tenemos prácticamente el mismo horario en todo el continente, o sea, con una diferencia máxima de 4 horas entre lo que sería Argentina, Uruguay, Brasil, con digamos, el oeste de México. Entonces, eso nos da una situación muy adecuada para poder prestar servicios interactuando en tiempo real, ¿sí? Dentro de la región, ¿sí? También hay que tener en cuenta que dentro de un mismo país puede haber diferencias relevantes, ¿sí? Esto tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones geográficas, regulatorias, ¿sí? Por ejemplo, un país como Canadá, ¿sí? Canadá es un país que tiene, digamos, mucha autonomía en sus provincias. Entonces, por ejemplo, la regulación puede variar muchísimo de una provincia a la otra. Algo parecido pasa entre los distintos estados en Estados Unidos, ¿sí? También en el caso de Canadá, por ejemplo, hay provincias en las que se habla inglés, hay una provincia en la que se habla francés. Entonces, todas estas cuestiones implican que no es lo mismo. O sea, uno no va a hablar de internacionalizarse a Canadá, sino tal vez a, no sé, Quebec o a Ontario, que son, digamos, dos provincias con características muy diferentes. Entonces es importante esto a la hora de tenerlo en cuenta, ¿sí? También tenemos que definir cuál va a ser el precio de venta en el exterior, y acá tenemos que tener en cuenta muchos factores, ¿sí? O sea, no solamente el precio de lo que nos cuesta proveer el servicio, sino también la adaptación, una certificación que se pueda necesitar. Por ejemplo, yendo un poco al tema que planteaba Horacio en el chat, ¿no? Si necesitamos tener un representante en el exterior, bueno, cuál va a ser el costo vinculado con eso, si vamos a comercializar el servicio a través de una plataforma, bueno, cuál es el costo de la plataforma en ese lugar, ¿sí? Cómo son las condiciones de mercado. Y acá, para el tema del precio, tenemos dos alternativas. Una es cuando podemos definir nosotros el precio, entonces ahí el desafío es, bueno, a ver a qué precio comercializamos, y otras veces no tenemos posibilidad de influir en el precio, es un precio que pone el mercado, y nosotros lo que tenemos que ver es si nos da la rentabilidad o no para poder participar en ese mercado, en esas condiciones, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, va a ser fundamental el tema impositivo,
¿sí? Hay que tener muy en cuenta que suele haber doble imposición, es decir, que tengamos que pagar impuestos, en particular impuesto a la renta, ¿no? En nuestro país de origen, pero que también nos hagan una retención de ese impuesto en el país de destino. Entonces, por ejemplo, una empresa que exporta servicios de Argentina a Colombia, ¿sí? Cuando va a cobrar el servicio que le pagan desde Colombia, le hacen una retención del 21%. Entonces, y eso acá no lo puedes contar. Entonces va a tener que tener en cuenta esa retención para ver si se lo recarga al cliente o si decide que va a ganar menos, pero lo tiene que tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de cuestiones, ¿sí? También es muy importante la regulación. Si yendo a la consulta de Horacio, la decisión de si uno lo va a hacer directamente, lo va a hacer con alguien en el exterior, depende mucho de la estrategia de la empresa, de cuánto quiere invertir, de cuánto riesgo quiere asumir y también de la regulación local, ¿sí? Entonces, yo no te puedo dar una respuesta única, va a depender mucho de la situación particular de la empresa y del mercado al cual esté yendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en algunos países hay restricciones para las empresas, o sea, no pueden tener más de un determinado porcentaje de capital extranjero. Entonces, en ese caso te vas a tener que asociar con alguien local o te va a convenir tener un socio local en ese sentido. En general, digamos, el ir a abrir una filial, salvo que convenga mucho, por ejemplo, por temas impositivos, en general por ahí es un paso que viene después de haber hecho una internacionalización por otro lado, ¿sí? También es común que muchas empresas que no trabajan con intermediarios en el mercado interno recurran a intermediarios en el mercado externo porque conocen mejor ese mercado y de esa manera es más adecuado. ¿Sí? O sea, no te puedo dar una respuesta única, pero sí un poco los elementos que deberías considerar a la hora de definir. ¿Sí? Bueno, una vez que definimos si estábamos listos, analizamos el mercado, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es armar el plan de exportación y recién ahí empezar, digamos, con el proceso. Lo que vamos a tener que tener en cuenta además es, bueno, quién, por ejemplo, hay que definir muy claramente las tareas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer y quién se va a encargar de cada cosa en una empresa? ¿Sí? Si no hay responsable de la internacionalización, no va a salir, ¿sí? Es algo que tiene que ser algo planificado, ¿sí? Y con seguimiento, con responsabilidades claras para que esto funcione bien. Hay muchísima información, sobre algunas cosas hay poca información, pero sobre otras hay mucha. Entonces es importante recopilar toda la información necesaria, asesorarse muy bien, analizar esa información y tratar de tomar las decisiones a partir de todos esos datos. Sí, uno de los errores más frecuentes justamente de las empresas es no recurrir a todas las fuentes, por ejemplo, de fuentes de agencias de promoción que pueden asesorar, pueden brindar, por ejemplo, informes sobre inteligencia comercial, pueden asesorar en cuestiones técnicas a las empresas. Esto sucede mucho, lo hacen en las agencias nacionales, subnacionales, y cuando queremos ir a otro mercado a veces tenemos la información que provee el país de destino también para poder analizar eso. Entonces, con la información no solamente me refiero a las características de la demanda, sino, por ejemplo, a los requisitos regulatorios que se exigen en cada país. ¿Sí? En el sector de servicios de informática es uno de los menos restringidos por cuestiones regulatorias a nivel mundial, pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, sobre normas de protección de los datos personales, sobre si nos exigen, por ejemplo, almacenar información en servidores locales o no, si por ejemplo en China puede ser que suceda, ¿sí? Cuáles son las cuestiones impositivas. ¿Sí? El error más frecuente que uno ve con las empresas es que no tienen en cuenta los impuestos que les retienen en el exterior. Entonces, hay muchos países en los cuales se retienen impuestos, hay algunos acuerdos que permiten evitar esa doble imposición, pero no son muchos, ¿sí? Por ejemplo, ni Argentina, ni Colombia, ni Perú tienen muchos acuerdos de estos, entonces si uno va a exportar a algún mercado, bueno, hay que ver si en ese mercado hay o no una retención. Si hay una retención, si hay un acuerdo que nos permita evitar parte de esa doble imposición o no, ¿sí? Y si no, ver cómo lo vamos a manejar con el cliente, ¿sí? En general, estas retenciones son de impuesto a la renta, pero por ejemplo en el caso de Brasil hay muchísimas otras retenciones más que no hay forma
evitarlas. Entonces eso nos va a afectar mucho el precio al cual podamos comercializar. Entonces conozco muchísimas empresas que por no tener en cuenta este tipo de cosas terminaron teniendo una rentabilidad mucho más baja de la que creían e incluso perdiendo dinero con distintas operaciones, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. También hay que hacer un trabajo muy cuidadoso de desarrollo de contactos en el exterior, ¿sí? Lo podemos hacer a través de distintas maneras, también los contactos locales que nos ayuden en ese sentido. Y en muchos sectores es muy común que se pueda, digamos, que se pueda avanzar en la internacionalización a través de la participación, por ejemplo, en ferias o en conferencias sectoriales, en misiones comerciales, ¿sí? O sea, les doy un ejemplo dentro del área tecnológica, por ejemplo, para las empresas de videojuegos, la participación en eventos como la GDC, que es la conferencia más grande que se hace en San Francisco, o en Gamescom, que se hace en Alemania, son la forma de encontrar a los inversores que después les permiten a los publishers, que son quienes después les van a facilitar el acceso al mercado internacional, ¿sí? A todos los que van a encargarse de toda la parte de la comercialización del juego en el mundo. Entonces juega un rol muy importante, ¿sí? Entonces hay que ver cuáles son las ferias o las misiones que pueden ser relevantes para el segmento del sector de servicios tecnológicos en el que uno esté y el país de destino, ¿sí? Si hay una misión comercial, por ejemplo, si vale la pena participar. En general, participar salvo las que son virtuales, ¿no? Pero en las que son presenciales requiere una inversión considerable porque hay que hacer un viaje, hay que preparar material promocional, etcétera, pero en general vale la pena hacerlo. Pero ahí hay que tener en cuenta que uno no va de manera exploratoria. O sea, en realidad debería ir de forma exploratoria antes de ir a participar activamente. Porque hay que ir muy bien preparado, hay que ir con un pitch para saber qué se le va a decir a los posibles clientes. Hay que hacer un seguimiento muy cuidadoso de eso. O sea, hay que ver cómo se manejan. Entonces, es importante hacer. Tenemos que ver bien cómo planear la imagen y cómo la vamos a comunicar. Y esto es fundamental porque está lleno de errores de empresas que digamos, no tienen en cuenta por ahí, por ejemplo, cuestiones regulatorias o cuestiones culturales y tienen problemas a la hora de comunicar la imagen, ¿sí? Esto en bienes es muy común, pero en servicios también sucede. Entonces tenemos que considerar estas cosas para no cometer errores, ¿sí? Asesorarse, sí, sobre los temas regulatorios. Siempre yo recomiendo asesorarse con abogados y contadores especializados en este tema. Claro que esto no es publicidad, porque no soy ni contadora ni abogada, tanto en el mercado local como eventualmente en el mercado de destino, sobre todo si uno va a hacer una inversión o va a hacer algún contrato de largo plazo con un cliente en el exterior. Sí, tengamos en cuenta que hay mercados en los cuales, por ejemplo, se litiga muchísimo más que en los nuestros, caso de Estados Unidos, ¿sí? Entonces los litigios son más frecuentes y son mucho más caros. Entonces hay que estar bien asesorado para no tener ningún problema, ¿sí? Y después, algo fundamental, y con esto ya termino, tenemos que proyectar distintos escenarios, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo proyectar un escenario pesimista, uno intermedio y uno optimista, ¿no? Siempre fijando expectativas realistas, ¿no? No lo que quiero que pase, sino lo que puede llegar a pasar y pensar qué elementos qué desafíos pueden surgir en cada uno de estos escenarios y cómo vamos a responder, ¿sí? El escenario pesimista, bueno, ¿qué pasa si nos va mal? Pero ojo también con el escenario optimista, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si me salen muchas más oportunidades de negocio que las que estoy en condiciones de responder y después quedo mal porque no puedo atender a todos? ¿Sí? Entonces, son distintos elementos que tenemos que considerar a la hora de internacionalizarnos. Yo voy a dejar hasta acá, como se pueden imaginar, hay muchísimo más para ver sobre estos temas. La idea de esta reunión era darles como un pantallazo introductorio sobre esto, pero no sé por qué ahí no se ven los iconitos, ¿sí? Este es el de LinkedIn y este es el de Instagram. Si me quedo acá tenemos 15 minutos más por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. No te escucho. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ah, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Me encantó, clarísimo todo. Bueno, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. La tenemos acá.
La verdad que como me fuiste pasando punto por punto y pensando yo muchas cosas que van surgiendo, ¿no? A la par en las empresas. No, hablando justamente de las cosas las que uno se puede informar, por ejemplo, sobre todos estos temas que yo fui abordando, hay muchísimo material disponible, gran parte de él de manera gratuita, en Internet. Entonces, algo que, más allá de hacer preguntas ahora, quienes quieran profundizar, sí, hay muchísimo de todo esto que pueden ir viendo y, por ejemplo, información sobre no sé, o sea, fuentes de información donde uno puede encontrar los datos, no sé, de comercio, los datos macroeconómicos, cuestiones sectoriales, información impositiva, así todo esto está disponible a veces en Internet, entonces uno puede, antes de empezar el proceso, está bueno que uno haga toda esta recopilación de la información. Sí, sí, total. Y más que nada las cuestiones de las dobles cargas impositivas, que por ejemplo uno empieza a tratar de abrirse en una geografía nueva y bueno, empezar a tratar de entender cómo es la dinámica Mm. en ese sector nuevo. Es complejo, qué sé yo, acá particularmente ahí tenemos una pregunta de Horacio. ¿Qué países recomiendan comenzar a explorar desde el punto de vista de facilidad para entrar, por simplicidad tributaria, trámites de venta remota, etcétera? Horacio, no sé en qué país estás. Yo nunca recomiendo Brasil, en Colombia. Bueno, yo nunca recomiendo Brasil, porque Brasil es complejo en todo sentido, más allá del tema por ahí, sea idiomático, cultural, que por ahí se diferencia más del resto de América Latina, es extremadamente complejo desde lo impositivo y tiene un montón de barreras regulatorias, ¿sí? Estando en Colombia, bueno, también dependiendo del segmento en el cual estés, las características de tu empresa, pero por ejemplo, Colombia tiene pocos acuerdos para evitar la doble tributación, pero uno de los países con los cuales tiene acuerdos con Perú. Entonces, tal vez Perú puede ser un mercado que pueda resultar atractivo para tu empresa. No sé si es el caso, y ahí te vas a ahorrar ese problema que, por ejemplo, Argentina es un país que en general tiene pocas barreras en ese sentido, pero no tiene el acuerdo para evitar la doble tributación, entonces ahí vas a tener que hacerte cargo o recargárselo a tu cliente, que en cualquiera de las dos maneras, digamos, es un impacto negativo desde el tema impositivo. Depende mucho de también cuál es tu perfil de clientes, qué tipo de empresas son, ¿sí? O sea, en general las menores barreras, por ahí las van a encontrar, no sé, en el centro de Uruguay, es un país con pocas barreras. Argentina ahora está con barreras, sobre todo en la parte de pagos internacionales, pero en general ha sido un país muy abierto en temas de servicios y a diferencia de lo que pasa con productos físicos, ¿no? Pero dependerá mucho de estas cosas. También el grado de madurez, hay que ver cuál es tu competitividad, ¿no? Si tu servicio es competitivo por precio, bueno, ahí te conviene ir a un país, por ejemplo, Uruguay es un país que tiene costos mucho más altos que Colombia. Entonces, la empresa colombiana va a ser muy barata, o sea, los costos de la empresa colombiana en general van a ser muy baratos en comparación con el uruguayo. Esa ventaja por ahí con Perú no la vas a tener, porque en términos de costos, dependiendo del segmento, están parecidos Colombia y Perú, ¿sí? Mientras que Uruguay es mucho más caro. Eh, Ahora, si lo que tenés es un servicio súper diferenciado, puedes ir a venderlo a cualquier lugar, más a cualquier lugar, o sea, no te va a importar tanto el precio y vas a poder ir, aún si es un mercado de costos bajos, puedes ir con algo de un mayor precio y que encuentre clientes. Siempre lo importante es pensar cuál es la propuesta de valor que tenemos para el cliente, qué es lo que le vamos a ofrecer, qué solución le estamos brindando. Y no solamente qué solución, bueno, esto es un software que sirve para hacer tal cosa, ¿sí? O un servicio que sirve para resolver este problema, sino qué le estamos ofreciendo que no le ofrecen otros, ¿no? Porque dependiendo también del rubro, hay ciertos tipos de software o de servicio de informática, cuál hay muchos que lo ofrecen. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Somos baratos, somos buenos, tenemos alguna certificación de calidad, entonces es muy importante eso, definir la propuesta de valor, y esa propuesta de valor nos va a orientar un poquito mejor, pero a la vez después va a haber que readaptar esa propuesta de valor para el cliente en ese mercado específico, ¿sí? Eh, sobre las
para participar, acá me preguntó Horacio, para participar en el sector gobierno de otros países. Bueno, considerando que estás en Colombia, te diría que te fijes qué acuerdos tiene Colombia con acuerdos de libre comercio que tienen disposiciones sobre contratación pública, ¿sí? Que son acuerdos, esas disposiciones lo que hacen es equiparar el tratamiento que reciben los proveedores locales con los proveedores de otro país. Entonces, por ejemplo, con los países de la Alianza del Pacífico, ¿sí? México, como en Colombia, Chile y Perú, los proveedores colombianos van a competir bajo ciertas circunstancias, ¿no? Dependiendo de los montos de las transacciones y cuál es la entidad que contrata, van a competir, por ejemplo, en las mismas condiciones que los chilenos, ¿sí? Ahora, si van a otro país con el cual no tienen este tipo de acuerdos, puede ser que no significa que suceda, pero es común que haya algún tipo, por ejemplo, Ecuador. Ecuador tiene preferencias para los proveedores locales. Entonces, si digamos, no hay un acuerdo que le dé, que equipare la situación del proveedor extranjero, ahí o no vas a poder participar o vas a participar en desventaja, ¿sí? De todas maneras, depende mucho de los montos y de las entidades. Y sobre todo, dependiendo del país, hay que ver si están todas las entidades públicas o solo las del gobierno central. Por ejemplo, Chile en general incluye a todos los niveles de gobierno. ¿Sí? O sea, entonces, si uno le quiere vender a un gobierno municipal, probablemente eso esté incluido en el acuerdo. Ahora sí, digamos, otros países no incluyen eso y solo incluyen entidades del gobierno nacional, ¿sí? La administración central. Entonces, dependiendo qué es lo que ofrezcas, cuáles son los montos, en general, estas licitaciones están abiertas a partir de ciertos montos un poco más altos, entonces también si lo que vendes es un servicio con un pequeño, digamos, probablemente se te complique un poquito más, ¿sí? O sea, en general, los países tratan de favorecer a sus proveedores locales. Entonces, suele ser más difícil venderle a un gobierno que a una entidad privada, lo cual no significa que no lo puedas hacer, ¿sí? Y después Liliana, Liliana, eso da para 4 charlas separadas sobre cada uno de los países, pero te digo, un problema que tiene México es que no hay datos. Entonces, investigar el mercado mexicano suele ser dificilísimo, porque hay muy poca información. Entonces, esa es una gran desventaja que tiene México. La ventaja que tiene es que es enorme, es muchísimo más grande que el mercado chileno o argentino. Entonces, en ese sentido, o sea, es mucho más atractivo, pero es más difícil. Brasil es complicadísimo. Brasil es enorme, es súper atractivo por eso, es importador neto de servicios de software, no sé justo de gestión, ¿no? Pero la dificultad que tiene Brasil es la regulación. Hay muchas cosas que no te van a dejar prestarlas de manera remota, que te vas a tener que ubicar ahí, que te vas a tener que asociar con una empresa local, no vas a poder ser accionista mayoritaria, o sea, aparecen ese tipo de barreras, y a la vez tiene una carga impositiva altísima y complejísima, porque tiene muchos impuestos que no son nacionales, sino que son de cada estado y de cada ciudad. Entonces, yo para una primera experiencia no la recomiendo, lo cual no significa que sea imposible hacer. Yo siempre recomiendo empezar por algo un poquito más sencillo, ¿sí? El Chile suele ser un mercado muy abierto, entonces Chile puede ser un buen mercado para el cual empezar, es simple desde lo impositivo, tiene pocas barreras. Lo que tiene es que desde un punto de vista de tamaño es mucho menos atractivo que lo que puede ser Brasil o México, o incluso Argentina por una cuestión de escala, ¿no? Bolivia tiene un mercado pequeño, hay poca información también. En Bolivia yo digamos, conozco algunas empresas que han tenido algunos problemas en el mercado boliviano por cuestiones justamente de no tener en cuenta diferencias culturales. Lo conozco, no en el sector de servicios de informática, pero sí, por ejemplo, empresas colombianas de ingeniería, empresas peruanas de ingeniería que habían tenido problemas en Bolivia en ese sentido. Por otro lado, conozco empresas argentinas que les ha ido bien en el sector de software. En Bolivia tal vez, o sea, hay menor oferta local, entonces es más fácil el tema de la competencia, ¿sí? Pero está esa cuestión regulatoria. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Llegando sobre la hora. Yo les agradezco muchísimo a todos. Tienen mis datos de contacto, estoy a disposición para lo que necesiten. Les dejo acá la página donde tienen el formulario, tienen las redes sociales, perdón,
me salió, no, este lo quiero borrar, no lo puedo borrar, es .com.ar. Ahora la vuelvo a poner. Germán, te doy la palabra a vos para que hagas el cierre. Bueno, bueno, muchas gracias Romina. Cualquier cuestión, si necesiten contactarla y tienen inconvenientes, pueden contactarnos a DevOps Latam, les pasamos el contacto de Romina. Encantado de tenerte, muy clara tu charla. Muchas gracias a todos también por participar y por sus preguntas. Altamente informativa, y muy interesante para pensar el resto del mercado. Bueno, yo por mí ya estoy muy contento, la verdad. Muchas gracias, Romina. Bueno, gracias a todos, gracias a Germán, gracias de Bob Latam y bueno, gracias a todos por la participación. Que tengan Bueno, un lindo día. gracias igualmente. Muchas gracias a todos.